Bueno, saludo a todos, a todas. Agradezco que se den el tiempo para la revisión de esta sesión que el profesor Tomás y yo hemos preparado para continuar con el comentario al libro del doctor Chamizo. Ahora ya trabajando el penúltimo capítulo escrito por Olimpia Lombardi y Ana Rosa Pérez. Recuerden, para más información sobre la formación de las autoras, ustedes pueden consultar en la parte final del libro cuál ha sido su trayectoria, pero es muy cercana a la de los autores y autoras que ya hemos revisado. Tienen una formación en el área de ciencias, concretamente de las ciencias químicas, y un interés por el campo de la historia y la filosofía de la química, que pues es el tema al que le hemos dedicado este curso. Bueno, yendo directamente al texto que el profesor Tomás está haciendo favor de proyectarnos, su título es En defensa de la autonomía de la química frente a la física, discusión de un problema filosófico. Ya después de haber revisado su examen en equipo, me doy cuenta que para la mayoría ha quedado claro que la filosofía de la química es un área importante para la investigación de los principios y fundamentos también de las prácticas propias de la disciplina y que tiene que ver con aspectos éticos, epistemológicos, metodológicos, ontológicos, como veremos acá insistentemente por parte de las autoras. Eh, y mucho de esto tiene que ver con la relación que establece la química con otras áreas o con otras ciencias. Ustedes ya podrían también hacer este ejercicio de visualizar el diálogo entre la química y su historia, la química y la filosofía, pero dada la formación científica que ustedes tienen, es más cercano el diálogo que pueden ver con la física, por ejemplo. Y filosóficamente, ese encuentro entre la química y la física pues ha generado varias discusiones a lo largo de la historia de ambas disciplinas, tanto de la historia de la física como de la historia de la química. El texto de ambas autoras, que ahora vamos a comentar brevemente, el profesor Tomás y yo, se centran en esa discusión que podríamos llamar ya clásica entre la autonomía de la química con respecto a el predominio de la física como modelo para el desarrollo teórico de otras ciencias, ¿no? Eso tiene que ver, decía el profesor Tomás en una exposición previa, con el surgimiento de la modernidad, con la apuesta por el lenguaje matemático universal, verificable, y que poco a poco va tomando distancia de los métodos que la química por sí misma fue creando con tal de poder estudiar mejor su objeto de estudio. Y aquí estudiar mejor significa tener control sobre él, hasta poder crear no solo las condiciones en el laboratorio, sino incluso crear al propio objeto, ¿no? El cual va a transformar, va a poner a distancia de las leyes naturales, tal vez no para contradecir dichas leyes, sino más bien para descubrir cuáles serían eh, los criterios propios de aquello que ha creado en el laboratorio y a partir de ahí obtener un conocimiento diferente de lo que ya se sabe de la realidad, ¿no? Nos referimos al problema filosófico también de la distancia entre la naturaleza y lo artificial, poder determinar dónde está la química, ¿no? Porque de la física no hay mucha contradicción, se asume directamente que es la ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza, ¿no? De los fenómenos naturales, hasta encontrar pues su causalidad y sus constantes, ¿no? Pero en el campo de la química, que ante todo es una ciencia destinada al estudio del cambio, ¿no? Y está destinada en el sentido de que sus propios conceptos están ponderados para poder explicar el cambio, la transformación. Bueno, problemas de estos son los que va a explicar el texto. Por una parte, los de carácter epistemológico, por otro, los de carácter ontológico. El capítulo lo hemos dividido precisamente así. A mí me corresponde exponer la primera parte, los aspectos epistémicos de la química, tal como los menciona la autora, y la segunda y última parte del texto la expondrá el profesor Tomás sobre los problemas ontológicos de esta ciencia. Tampoco hay que ver a distancia estos términos no filosóficos.
Epistemología tiene que ver con la teoría del conocimiento que crea la química, con sus conceptos, con su propia metodología. La ontología tiene que ver con el estatuto propio de esta ciencia que permite reconocer que son entidades reales, el átomo, la molécula, el enlace químico, el elemento, en fin, ¿no? O sea, que el elemento existe, el elemento químico existe, que el enlace existe. Y que la cuestión a discutir es dónde está esa existencia, ¿no? Si en el campo de la realidad que captan nuestros sentidos o en una dimensión de la realidad diferente, tal vez más originaria, ¿no? Tal vez más vinculada a pues el origen de todo lo que ahora llamamos realidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es una de muchas suposiciones que se establecen en el campo de la ciencia y que la química pues se respalda a partir del trabajo experimental para poder precisar el dominio de sus conceptos. Digamos que eso es lo que tiene muy a su favor la química, ¿no? Bueno, yendo al texto entonces, y aquí le pediré al profesor Tomás si me apoya para ir indicando algunos pasajes, solo diríamos del primer apartado de la filosofía de la química que las autoras establecen el siglo pasado, 1990, como inicio del campo de la investigación de la filosofía de la química. A lo largo de esa década se fueron haciendo seminarios, cursos, ¿no? Encuentros académicos de aquellas personas que, interesadas en fundamentar filosóficamente la química, empezaron a, como lo dicen acá, proyectar el liderazgo que tenía esta disciplina eh, en relación con las otras, ¿no? Hemos repetido muchas veces que cuando la UNESCO declara el Año Internacional de la Química, le define como una ciencia integral, como una ciencia indispensable también para el desarrollo de otras áreas. Pero eso, recuerden, en términos filosóficos es discutible porque igual si acá estuviéramos estableciendo un diálogo con algún matemático, con algún físico, no, igual habría que preguntar hasta qué punto asumen desde su propia área de estudios que la química realmente ocupa un papel importante para su propia disciplina, ¿no? Es así como la química ha tenido también que confrontar todas esas exigencias de las otras ciencias, ¿no? Las otras ciencias requieren rigor, bueno, ¿cómo hará la química para ser rigurosa? Las otras ciencias exigen predictibilidad, ¿cómo hará la química también para mostrar en ese debate entre áreas que también tiene la capacidad predictiva? Y recuerden que eso pues se logra ya con Mendeleev, por ejemplo, ¿no? Bueno, con todo, concluye el párrafo, algo extraño, que a pesar de esos grandes esfuerzos de los químicos por mirar hacia la filosofía y fundamentar su ciencia, con tal de que se proyecte como una eh, ciencia autónoma, legítima, con su propio campo complejo, pues dice que ha sido una ciencia relegada, olvidada por la propia filosofía. Es, digamos, lo que descubrieron, ¿no? Cuando los químicas empiezan a acercarse al estudio filosófico de su área, se dan cuenta de que hay poca investigación filosófica sobre su disciplina. Entonces han tenido que hacer un trabajo doble, ¿no? Seguir pensando en el desarrollo de su propio campo y al mismo tiempo crear una filosofía de la química, seguro siguiendo el modelo, ¿no?, de otras filosofías de la ciencia ya establecidas. Y por eso en el texto van a aparecer citados textos, digamos, canónicos de la filosofía de la ciencia. Los químicos, fíjense, tuvieron entonces que atravesar, esa ha sido la historia de esta ciencia, ¿no? Si comparamos la historia de la química con otras historias, ¿no?, de otras disciplinas científicas, ya vimos que pues no fue para nada fácil, ¿no?, su recorrido. Y lo mismo podríamos decir con respecto a la filosofía de la química, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente página, por favor, Tomás, en la 196. Ahí ese párrafo me parece importante cuando comienza la química en contraste con la física, especialmente con la física matemática. Recuerden, esto tiene que ver con el origen de la modernidad, con el discurso del método que ya ustedes revisaron un poquito ahí para hacer el ejercicio de traducción del francés, ¿no? Se gestó y desarrolló en una tradición de experimentadores, ¿no? En la época de los grandes descubridores, inventores, artistas, artesanos, herbolarios, navegantes, es decir, hacia finales de la Edad Media. De ahí la importancia que tiene comprender, estudiar el periodo de la alquimia, porque será justo el que le va a dar
una vertiente histórica diferente a la química, de solo seguir y mantenerse bajo la historia de la física, ¿no? Eh, Dice el siguiente párrafo, se puede entender entonces que el grueso de los filósofos del conocimiento, interesados y seducidos a lo largo de la historia por las grandes teorías unificadoras y fundamentales, tal como se lo propuso la física moderna hasta la física del siglo XX, hayan ignorado las representaciones locales y complicadas de entidades particulares, porque esa sería pues una primera distinción epistemológica, ¿no? La química se encarga, tal cual lo han dicho acá las autoras, ¿no? De las entidades locales complejas, particulares, ¿no? Mientras que la físico-matemática, siempre se proyecta hacia las grandes teorías unificadoras y fundamentales, ¿no? Entonces, ahí cuál ha sido la solución. ¿Cuál es la interpretación común que tienen los físicos sobre la química? Bueno, que la química, lo dice ahí en cursivas el texto, debe ser reducible a la física. Ese es el tema epistemológico hasta ahora más trabajado, ¿no? Si la química se reduce a la física. Ya apelar a los argumentos históricos, a las pruebas históricas, han mostrado que la química ha creado su propio campo, ¿no? Su propio terreno, sus propios métodos, pero con el carácter preponderante de la física, la cual pues indiscutiblemente también posee su rigor, su complejidad y sin duda se encarga del estudio de las leyes de la naturaleza, de cuáles son esos principios que gracias a su constancia nos permiten incluso predecir eventos futuros, ¿no? En la realidad. Bueno, pues resulta que por esa convicción, por esa credibilidad de la física, la química se ha sostenido todavía que tiene que apegarse a la física en último término, ¿no? En último término. Me adelanto y diré, no, ya escucharemos también las conclusiones del profesor Tomás, pero sí diría que las autoras, y ojalá esto también se entienda de todos los ensayos que ya se revisaron, que también los autores y autoras anteriores han insistido en que la química puede tener su propio terreno, ¿no? Desde el cual elaborar sus principios filosóficos, ¿no? Pero eso, hay que aclarar, sigue siendo discutible todavía, ¿no? No es un problema resuelto y posiblemente no lo sea. La opción que se ha tomado al definir a la química como una ciencia integral es que, lejos de oponerse a la física, pues realmente haya un trabajo que concilie, ¿no? Y pues se obtengan mejores resultados. Pero filosóficamente de fondo sí persiste la discusión de cómo entender el terreno propio de la química sin que se reduzca, sin que tenga que explicarse en último término por medio de las categorías de la física. En la página 197 hay otro párrafo que me parece importante, es cuando dice, entre las principales líneas de trabajo que atraviesan este próspero campo de investigación se encuentran la cuestión sobre los métodos y estrategias que son propios de la química y cómo dar cuenta de su impresionante éxito y eficacia transformadora, el problema de los sistemas de clasificación, sobre todo frente a la enorme cantidad de sustancias químicas conocidas, y cuáles serán sus implicaciones para la ontología de la disciplina, etcétera. Es decir, este párrafo creo que es importante para comprender todavía más a fondo cuáles serían algunos de los temas de los que se encargaría la filosofía de la química, ¿no? O sea, ya vimos que históricamente ella ha tenido que lograr eh, mostrar que tiene su propio campo de estudio, ¿no? Que sus métodos son originales, que sus categorías no pueden entenderse del mismo modo como se les entiende en otras ciencias. Recuerden capítulos pasados cuando hemos hablado de términos como el de el átomo químico, por ejemplo, ¿no? O sea, esto, y previo a este término, recordando lo que se ha leído o lo que ya se comentó de Dalton, previo el concepto de elemento, no la discusión con respecto a la noción de elemento, elemento químico. Y así habría muchas otras, ¿no? Muchas otras categorías que tal vez tienen una interpretación diferente en otras ciencias, pero que la química tiene que ajustar, ¿no? Las tiene que ajustar porque ha establecido su propio terreno de acción.
ha creado, ¿no?, un medio en el cual sus propias prácticas, su propio sistema conceptual pueda ofrecer una explicación satisfactoria a, recuerden esa gran pregunta, ya Tomás en sesiones pasadas lo ha dicho, ¿no? ¿Cómo son las cosas, ¿no? O sea, incluso todavía en un sentido más práctico, ¿de qué están hechas las cosas? Bueno, va a haber una serie en adelante de citas a autores que se han encargado de poner las bases de la filosofía de la química y coinciden en defender la autonomía de esta ciencia, ¿no? Es decir, la química posee su propia complejidad, ¿no? Si quieren decirlo en términos muy rápidos, ¿a qué nos referimos con la autonomía de la química? Al hecho de que posee su propia complejidad, ¿no? Y esa complejidad se deja ver en que pues se tiene que corregir todo lo que ya se conoce, ¿no?, en el campo de la química, que hay procesos experimentales que requieren de una mejora porque la naturaleza artificial, aun cuando parezca esto contradictorio, ¿no?, la naturaleza artificial, los principios propios de aquellas entidades particulares trabajadas en el laboratorio requieren de, pues ya ustedes son los expertos y expertas, ¿no?, de mayor precisión, de mayor claridad, de una definición más precisa, de poder saber con qué otro tipo de sustancias pueden reaccionar, en fin, ¿no? Bueno, en el siguiente subtítulo, la relación entre física y química, se hace las autoras se hacen al final del párrafo, del primer párrafo, la pregunta de por qué entonces la química ha sido prácticamente ignorada por los filósofos de la ciencia, ¿no? O sea, aquí me hace recordar otro texto que también previamente hemos trabajado el profesor Tomasillo para otros cursos, ¿no? De Bernadette Van Zoot, ¿no? Cuando lo mismo, ¿no? Ella se hace la pregunta de, bueno, ¿a qué se debe que los filósofos no hayan puesto tanta atención al terreno de la química? Pues ha de ser, esta es una hipótesis, porque los filósofos o la filosofía también aspira a ese ideal de explicación universal, como lo ha logrado la físico-matemática moderna, ¿no? Pero también se podría decir por muchas otras razones. La autora, Bernadette Van Zoot, pero también en algún punto también se mencionó acá en el texto, en uno de los ensayos, si recuerdan, cuando se precisó que en la antigüedad, en los orígenes de la ciencia, la cultura griega, ¿no?, eh, el trabajo manual era demeritado, ¿no? Se veía como secundario, como una práctica no libre, porque las prácticas que afirman la capacidad de mirar hacia el conocimiento, hacia la verdad, hacia las ideas, pues toman distancia de todo dominio artesanal, ¿no? Y recordemos que, y eso pues es muy bonito de estudiarlo en la alquimia, todo lo que tenga que ver con la química requiere de un trabajo operativo, ¿no? De una familiaridad con los instrumentos, con los objetos, de tener ideas también sobre cómo adaptar instrumentos para la realización de ciertas pruebas empíricas, bueno, en este caso de laboratorio, ¿no? Como le llamarían ustedes, ¿no? Pero eso, desafortunadamente, ha predominado en la historia de la filosofía el prejuicio de que es todavía mucho más importante, incluso si no es que hasta superior, el trabajo mental que el trabajo manual, ¿no? O sea, y pues en el campo de la química realmente se ha tenido que defender mucho que el trabajo manual, este dominio de esto que Gastón Bachelard llama, ¿no? Él dice que la química es la ciencia que trabaja como, pues, la artista de la naturaleza, ¿no? O sea, los químicos son los artistas de la naturaleza, dice Bachelard, porque, bueno, necesitan la creación de una obra y con ello poder ya decir algo de la realidad que estudian. Si no hay esa obra, si no se crea un objeto, que puede ser, bueno, el descubrimiento de una nueva sustancia, la creación de nuevas cualidades de algún plástico, no sé, si no se logra eso, pues realmente la química todavía le está faltando no cumplir con su cometido. Esa es una de las líneas originales de la química. Siempre necesita, al modo de un artista, crear su propia obra para poder entender mejor qué es lo que está pasando en la naturaleza hasta que, sorprendentemente,
la obra adquiera un mayor principio de realidad que el referente de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza bien puede ser el punto de partida, porque es desde ahí donde nos asombramos y todo lo que se ha dicho sobre los orígenes de la ciencia, ¿no? Que se requiere de preguntarse sobre las cosas, que hay que tener asombro, curiosidad, bueno, sí, pero ya el trabajo, ¿cómo decirlo?, especializado, el trabajo ya riguroso, ya es cuando vuelvo a esta imagen de Bachelard, los químicos se ponen a trabajar como los artistas, ¿no? Bueno, ya va a distinguir acá el autor en este mismo subtítulo de la relación entre física y química, que el problema va a dirigirse hacia la dificultad ontológica del pluralismo, y es justo lo que va a explicar ahora, ¿no? Antes de pasar a los temas ontológicos que explicará Tomás enseguida, discute, ¿no? ¿Cuál sería, a qué nos lleva la discusión entre física y química? O bien a la tendencia epistemológica del reduccionismo, la química se tiene que sujetar al modelo teórico de la física, o bien optamos por una perspectiva pluralista, ¿no? Por un eh, pluralismo realista sería en términos epistemológicos, ¿no? O sea, que no hay una sola realidad, sino que pues hay múltiples maneras de estudiar la realidad, ¿no? Y que incluso no todo está constituido de la misma materia, sino que hay toda una serie eh, de modos, ¿no? De poder traducir la manera como interactúan los elementos químicos y aquello que producen, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la apuesta ya para el siguiente subtítulo de los presupuestos reduccionistas tradicionales. Y van a citar a Paul Dirac, que ha aparecido muchas veces mencionado. Es como muy común siempre referirse a estas palabras, ¿no? De este gran físico químico, este físico matemático, ¿no? Del siglo pasado, eh, que aportó mucho a la mecánica cuántica, a la teoría cuántica de la física. Hacia allá va la cuestión, ¿no? O sea, si importan los problemas filosóficos de la química, es para ver cómo la química también se convierte en una explicación rigurosa de todo el modelo que ha creado la propia física en el siglo XX, que es el modelo de la mecánica cuántica. Pero para los físicos que han trabajado en ese modelo, inevitablemente han tenido que concluir que la química acaba reduciéndose al modelo de la física, ¿no? Digamos, Paul Dirac y otros físicos, ¿no? A diferencia de Einstein, ¿no? O sea, poco se cita esa parte en donde Einstein dirá que la química va a tener, con todos los cambios que la física del siglo XX ha tenido, eso le da a la química la posibilidad de tener un nuevo horizonte, ¿no? De descubrir nuevos caminos que la física pues no ha tomado en cuenta, ¿no? Pero para los físicos cuánticos, inevitablemente la química se tiene que reducir a la física, ¿no? Y bueno, ¿cómo discutir en ese nivel donde hay que conocer los principios de la cuántica? Pues claro que es bastante complicado, ¿no? Es bastante difícil. Bueno, el último subtítulo que me corresponde a mí explicar es el rechazo de la reducción epistemológica. Eh, bueno, hay como que varias partes. Ahí en el primer párrafo, la segunda oración dice, en algunos casos la autonomía de la química como disciplina científica es defendida en términos históricos, rastreando las diferentes tradiciones que marcaron la evolución histórica de la física y la química. Si subrayo esto, bueno, si ya el maestro Tomás me está haciendo a favor, si subrayamos esto es porque entendamos la importancia de la historia de la ciencia, de esta ciencia, ¿no? O sea, gracias a la revisión crítica de la historia que atraviesa la química, podemos nosotros insistir que es una ciencia autónoma, ¿no? Y que incluso puede tener una mirada original con respecto a los problemas que actualmente estudian los físicos en el campo cuántico, no en el terreno de la cuántica. Dice el siguiente párrafo, bueno, cita ahí de otros expertos en la filosofía de la química, donde se debate la visión del reduccionismo, apostando más por un pluralismo y posiblemente haya que investigar todavía más y preguntarnos si no habrá otros marcos epistemológicos más pertinentes, más apropiados para la química tal y como hoy se le trabaja, como hoy se le estudia,
pero bueno, al menos dice ahí al término del párrafo en la 201, las actividades químicas individuales no pueden inferirse de las teorías que rigen el comportamiento de los microcomponentes del sistema. Y en el siguiente párrafo, citando a los mismos autores, dice, la reducción epistemológica falla radicalmente cuando se intenta derivar las explicaciones químicas específicas a partir de la física fundamental. Y luego cita a Theodor Benfey, ¿no? Dice, afirma, hay un límite intrínseco para que la física pueda predecir los fenómenos de la química. Solo los datos químicos pueden identificar qué aproximación mecánico-cuántica es válida, ¿no? Entonces, noten cómo hay toda una serie de comentarios por parte de los expertos en la filosofía de la química, insistiendo, ¿no? Esta última cita me parece relevante porque no es mostrando las debilidades de la química, sino más bien reconociendo que campos como la física o incluso la medicina o la biología no tendrían en sus propios recursos teóricos o prácticos de investigación, no tendrían la capacidad o los medios, pues, para entender, descifrar lo que la química hace, ¿no? ¿Cuál es, en términos y que se vuelven problemas ontológicos, ¿no? Pero, digamos, a modo de introducción, ¿cuáles son las teorías epistemológicas que llevan a una ontología de la química compleja? Bueno, para decirlo también muy rápido, ya lo explicará mejor Tomás, que la química trabaja mucho con esta eh, instrumentalización de las categorías, ¿no? Eso ya está desde Lavoisier. La química tiene su propio lenguaje y cada entidad nombrada, definida en el lenguaje químico, se toma como verdaderamente existente, aunque en la realidad que estudian los físicos no exista. Esta es la cuestión extraña, ¿no? Para la química, que ahí habría toda una, eh, a lo mejor es otra perspectiva, pero que todavía, o al menos hasta donde la obra que estamos trabajando no alcanza a señalar, es que igual se requiera ir hacia la filosofía del lenguaje para ver que la química concibe el pluralismo, necesita apoyarse de él, previo a un nominalismo, ¿no? O sea, asignarle una existencia real a sus entidades, aun cuando para la física, en su propia estructura y en el modo como los físicos definen todo lo que existe, bueno, en el campo de la química no sea igual, no sea igual. Los físicos pueden tomar distancia de las... Eso es aquí lo extraño, ¿no? En la física se puede tomar distancia de las propias categorías y asumir que, como lo va a decir Einstein también, es en la realidad en donde están pues los principios mismos del conocimiento. Demostrará sus límites. Habrá partes donde uno ya no pueda decir, bueno, qué son las cosas. Pero en el campo de la química es diferente porque si uno nombra cualidades que incluso aún no han sido estudiadas, con todas las cualidades físicas hasta ahora reconocibles, para la química eso ya funciona, ¿no? Y eso ya va abriendo hacia nuevos campos de estudio de la realidad, ¿no? Bueno, me parece que es una cuestión bastante interesante. Dice acá, con eso ya termino yo mi participación para darle la palabra al profesor Tomás. Ahí al término de ese párrafo, ahí mismo en la 201 para entrar ya a la 202 y al siguiente subtema, dice, según los autores, no solo estos últimos, sino varios que están citados, de los que yo podría decir que tengo un poco más de familiaridad o cercanía es con los trabajos de Eric Sherry. Yo les compartí cuando les tocó exponer sobre los elementos, preparar su cartel de divulgación. Les compartí lo que Sherry dice o la manera como él ha proyectado la divulgación, ¿no? De las cualidades químicas de los elementos. Entonces me parece interesante. No es un autor tampoco ajeno, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Bueno, con él y otros, ¿no? Concluyen las autoras este apartado. Según los autores, esta forma de reducción no es posible debido a la propia naturaleza de los conceptos químicos. No es posible
Dice, los conceptos de composición, enlace o estructura molecular solo pueden expresarse en un nivel químico. ¿Qué dirían los físicos? Es que en la realidad última que expresan las categorías físicas, necesariamente tienen que reducirse a pues las definiciones propias de la física, como la de partícula, átomo, etcétera, ¿no? Como resultado de la imposibilidad de ambas reducciones, deberíamos renunciar a reducir epistemológicamente la química a la física, ¿no? Esa sería como la conclusión, al menos del comentario, pero el problema pues persiste, ¿no? De si la química tiene su propio campo, cómo va a lograr sostener que sus propias categorías, que las cualidades que estudia en sus objetos de estudio, eh, en todo lo que ella investiga, pues son reales, ¿no? Y podríamos decir, son reales para la química, y eso ya es adoptar una visión nominalista, ¿no? La química a sus propios términos, la física a los suyos. Pero dado que la química acaba por transformar este mundo que sí percibimos, con el que sí conectamos directamente con nuestros sentidos, pues ahí la cosa es diferente, aún a sabiendas de que nuestra conexión directa con el mundo no ve, no capta ese trasfondo enunciado por los términos de la química, ¿no? Eso es acá lo extraño, ¿no? Lo interesante al mismo tiempo. Bueno, le doy la palabra a Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esa amplia explicación. Y si bien es cierto, también hay que situarnos en este contexto de que hay que entender que la física se maneja como una hegemonía. ¿En qué sentido hegemonía? En el que, como les decía en la clase pasada, a mi perspectiva, en este sentido de que la física se ha adjudicado el ¿qué son las cosas? Es que ha persistido una idea de que todo se explica a través de la física. O sea, la física es la que se encarga de explicar los últimos principios, cualquier cosa, todo está derivado a la física. Y entonces, entendiendo esto, es que de nuevo está esta lucha entre que la química, por un lado, no se quiere subordinar a la física, ¿no? O sea, como lo veíamos en el capítulo antepasado, donde les mencionaba con lo de Bansu de que con este reduccionismo de Dicta, que parecería que inclusive decían algunos, ¿no? Pues ya que la química se convierte en una casi subsidiaria de la física, ¿no? Pero esto es todo lo contrario, porque como veremos en este capítulo, la química tiene mucho que aportar, y no solo aportar, sino también tiene justamente este lenguaje, el cual es muy característico de la disciplina y que inclusive pues se puede separar, ¿no? Pero antes de empezar me gustaría definir este concepto que a lo mejor puede ser un poco raro cuando dice esto de el estatus ontológico, ¿no? O sea, es como esta palabra como que suena un poco um, como medio rara, y más cuando decimos un reduccionismo ontológico, porque si bien hablábamos de que el reduccionismo del empirismo es justamente de reducir todo a a una categoría más comprobable, más objetiva, que se puede medir y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos decir una reducción ontológica, no? Pues para entenderlo, tenemos que decir que una reducción ontológica implica reducir la complejidad de la realidad a un conjunto más simple de elementos. Por ejemplo, un poco para que no nos salgamos del tema, podríamos decir que la biología puede reducirse a un procesos químicos, y a su vez los procesos químicos pueden reducirse a interacciones físicas, pero en esto, más o menos eso es como a lo que quieren llegar las autoras con esto. El reduccionismo ontológico es que la complejidad, toda esta em, lluvia de teorías y nubosidad de conocimiento que puede existir, se pueden explicar a través de elementos simples.
pero en este entendimiento de elementos simples es justamente que un poco como también se había compartido en el capítulo anterior, pues la filosofía de de la ciencia, bien también al no tener una relación tan estrecha con la química, pues cae como en estas cuestiones todo se puede entender a través de interacciones físicas. Y eso de interacciones físicas, pues ya, ya denota un peso, ¿no? Un peso hacia la física, ¿no? Por eso también pongo, las entidades químicas no son más que entidades físicas, así como lo mencionan. Y además, más adelante en esta cita creo que me parece relevante mencionarla cuando dice, la reducción ontológica en el sentido de mostrar la dependencia de todos los fenómenos sobre procesos físicos constituyentes ha sido un programa de investigación altamente exitoso. Justamente por eso, pues lo que les comentaba de que, o sea, creemos que la física puede explicarlo todo porque la física tiene un rigor, ha tenido todo un desempeño académico, es más riguroso, y por otro lado, pues la química es como ahí un conjunto de varios hechos históricos que dieron pie. Lavoisier, que fue quien más que nada institucionalizó un poco más el conocimiento junto con otros autores, pero que no deja de ser como algo de experimentación, y eso como que em, le quita un poco la seriedad, diría yo, o sea, así me atrevería a decir la seriedad a, a estas, em, estos problemas que surgen de realmente quién, o sea, mm, quién es el que tiene, dirían, o sea, yo lo diría así, ¿no? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Realmente tienen razón algunos autores de que la física es la exponente en todo este conocimiento, específicamente de esta área, ¿no? No con eso quiere decir que la física lo puede explicar todo, sino específicamente de esta área donde nos estamos concentrando. Y por eso también más adelante em, menciona una opinión similar de Luigi Luisim, quien reemplazará la distinción entre reducción epistemológica y reducción ontológica por la distinción entre dualidad y en un principio em, de deducibilidad efectiva o práctica. Las propiedades químicas son en principio deducibles de las propiedades físicas, sin embargo no pueden ser derivadas efectivamente de las propiedades de nivel físico. Em, Debido a dificultades técnicas tales como la carencia de capacidad computacional o el progreso insuficiente de nuestros conocimientos. Justamente aquí es cuando nos empezamos como a separar. ¿En qué sentido? En que, pues es que hasta cierto punto la física está atada a todo lo que se pueda ver desde su propio rubro. Pero aquí es donde la química juega su papel fundamental, que es como lo había comentado el profesor Isaac, pues los químicos tienen su propio lenguaje y eso los lleva a decir, o sea, no he visto un átomo, como les digo desde clases pasadas, o sea, hasta donde yo sé, el átomo todavía no se ha podido ver físicamente, pero sabemos que está, y ese saber que está nos permite entender cómo es que está funcionando los experimentos de laboratorio que se hacen en química, por ejemplo. Sabemos que la materia está constituida de partículas y esas partículas a su vez está constituida de átomos, y eso es lo que hace que se forme la materia, ¿no? Y a su vez lo mismo. Si por este principio de la conservación de la materia, aunque yo junte varios elementos, siempre los puedo separar justamente porque tienen esa característica de, no diluirse, sino al contrario, siempre tienen un componente que hace que se puedan separar. Y es justamente, pero esta separación y todo esto, aunque se pueda comprobar eh, físicamente, aún así hay una parte que conlleva a una abstracción, y esa abstracción es decir, es cierto, hay un peso
en esto, esta relevancia. Después, dame un segundo. Y con este ejemplo también, cuando menciona, por ejemplo, el adaminaje matemático necesario para describir la densidad de electrones en una estructura tan simple como la del benceno requería de un número de entidades superior al número de partículas fundamentales en nuestro universo. O sea, un poco con esto es como mencionar que, pues es que sí, o sea, em, mm, no todo se puede explicar a través de la física ni de las matemáticas. Hay otras áreas que deben ser exploradas, pero pese a eso, ajá, pese a eso, más adelante, la parte que menciona cuando dice, a pesar de la imposibilidad de la reducción epistemológica y la reducción ontológica del mundo químico, el mundo físico adjudica las entidades y propiedades químicas a una existencia meramente ilusoria o aparente, que obedece a nuestros lineamientos técnicos de observación y de cálculo. O sea, es un poco como desechar esto que les acabo de decir, que los químicos ya conocen y ya entienden y eso es lo que les permite eh, comprender el cómo de la cosa. Y ahora lo que mencionan es que pues eso es ilusión, eso es aparente, o sea, eso es como tu idea, ¿no? Eso es como, pues está bien tu perspectiva, pero no deja de ser, como lo menciona, no deja de obedecer a nuestros lineamientos técnicos de observación y de cálculo. O sea, aún así, hay una perspectiva ahí en la cual hay un peso, ¿no? De nuestra disciplina, en este caso de la física. Pero en el siguiente subtítulo, donde dice hacia la autonomía ontológica del mundo químico, esto me parece, digo, me hago este salto sobre todo porque, pues un poco, cuando menciona hacia la autonomía ontológica del mundo químico, pues un poco se puede explicar partiendo de nuevo para decir a que la filosofía de la química como puso ese clavo, ¿no? Así como de dándole como un peso mayor a la física, pero aún así es la misma diría yo, disciplina que nos puede ayudar a entender que pues realmente lo que estamos haciendo es centrarnos específicamente en, en lo que ya se nos dio. O sea, por ejemplo, piénsenlo así que el camino de la física es justamente eso, un camino que se ha construido a través de la teoría, a través de la observación, el cálculo, y es la que ha construido ese camino del conocimiento, de el entendimiento de las cosas a partir de cómo las está entendiendo. Pero ese es como lo que podríamos resaltar de la filosofía, que la filosofía no solo se centra en un campo, perdón, en un camino, sino que tiende a abrir muchísimos caminos, justamente porque la filosofía es preguntarse, o sea, no estar conforme con la respuesta, sino al contrario, indagar más, o sea, ir más allá, porque eso es la filosofía, ir un paso más allá, y ese ir un paso más allá es el que nos permite abrir otro nuevo camino, y ese otro camino es el camino del conocimiento, porque no sé si ya los había planteado, pero a mí me gusta ver el mundo como una especie de sándwich, donde cada capa de sándwich es justamente una, una rama de alguna disciplina que quiere explicar el mundo, pero el problema es que explica el mundo en tanto lo que esa disciplina está comprendiendo, y en este caso es justamente lo que un poco los autores nos dirán, o sea,
que lo que estamos haciendo es centrarnos específicamente en el camino de la física. Pero, o sea, puede haber una separación justamente en el sentido de que los químicos tienen su propio lenguaje y han llegado a ese lenguaje a través de abstracciones, y esas abstracciones nos han permitido generar toda una red de conocimientos que inclusive la propia física ha ocupado y que, como se dirá, mm, mm, ya casi hasta el final específicamente. Cuando dice, si la química pudiera reducirse epistemológicamente a la mecánica cuántica, podría esgrimirse una razón para creer que la reducción ontológica del mundo químico al mundo cuántico, pero cuando se acepta la irreductibilidad epistemológica de la química, no queda más motivo que un prejuicio metafísico que supone la prioridad ontológica del dominio físico. Justamente es lo que les menciono, o sea, ese dominio físico que si bien está, pero que, o sea, puede haber otras vertientes que puedan explicar el mundo, porque un poco para dar entendimiento es justamente eso, o sea, la física por un lado explica el qué, pero la química explica el cómo. Y ahí yo diría que es donde yo me atrevo a decir, esa es una hipótesis mía, y yo digo que es donde radica el problema. ¿Por qué? Porque la física al explicar el qué se adjudica como la explicación de la cosa. Pero es que a la química no es que no le importe la explicación de las cosas, es más bien como la química es como un, pero ¿cómo es? O sea, o sea, ¿por qué sucede? O sea, o sea, cómo es. Y entonces justamente la química lo que hace es todo un trabajo de laboratorio donde no solo explica la naturaleza o la realidad, sino que de ella puede surgir, por ejemplo, nuevos elementos. Hay algunos elementos de la tabla periódica que se encuentran de manera natural, pero otros de manera artificial. Y eso solo es por un cómo se puede realizar. Y entonces un poco como es como yo dejaría un poco el capítulo, que igual si bien tiene como un poco de complejidad el pensar, pues cómo, o sea, cómo es que simplemente me tengo que conformar con, pues sí, se puede abrir un camino de la química y esa es justamente la justificación, ¿no? De que al abrirse otro camino y al centrarse justamente en ese cómo, no, no necesitamos necesariamente que la física llegue a explicarlo todo, ¿no? Sino, pero es justamente, es eso, o sea, nos centramos en el dominio de alguna teoría porque creemos que esa teoría es la que nos ha dado la pauta para entender todo el conocimiento, pero eso es, diría yo, un poco cerrar nuestra mente al conocimiento, valga la redundancia. O sea, ¿por qué? Porque hay otras vertientes que pueden explicar en este caso, como la química, que lo he explicado y se puede demostrar porque tiene su propio lenguaje y ese propio lenguaje es el que ha permitido que se entienda la naturaleza, la materia, como lo quieran ver. Entonces, así es como yo terminaría esta última parte mencionando que, pues, realmente el problema con el conocimiento es hasta qué punto lo limitamos, hasta qué punto nos centramos en el conocimiento ya establecido o preestablecido y pensamos que ese es como el dominio absoluto, pero todo lo contrario, o sea, hay otras vertientes que se pueden abrir y que justamente a lo mejor, por ejemplo, la química no tenga como las herramientas para poder explicar este cúmulo de información, pero que si bien hay otras disciplinas como la filosofía, que en este ir un paso más allá es justamente la que puede dar esta luz y este entendimiento a cómo es que no, o sea, no es necesario centrarnos en una idea, sino que al contrario, esa idea se puede diseccionar y se puede estar en un constante preguntarse y eso es lo que a mí me gustaría un poco también como dejar
dejarles por ustedes, o sea, que no se cierren a lo que se les menciona, o sea, siempre vayan un paso más allá. Y ese ir un paso más allá es no solo quedarse con, ya lo entendí, hay una diferencia, diría yo, entre lo entiendo y lo comprendo. Y con eso yo terminaría mi participación. Muchas gracias, Tomás. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. Yo solamente diría un poco que al final se deja ver que la filosofía es ese momento de reflexión, ¿no? Al que el químico llega cuando está esforzándose por mejorar sus propias prácticas y también porque quiere responder qué es lo que legitima a su área de estudio de las otras, ¿no? No para contraponerla, no para imponerla como el único lenguaje efectivamente, ¿no? Válido para explicar la realidad, sino porque pues requiere un poco de esto de discutir con los límites que tienen las otras áreas y entonces descubrirse como verdadera en sus principios, es decir, no abarcando más de lo que puede, sino explicando de un modo claro qué tipo de realidad es la que a la química concretamente le interesa estudiar. De suyo, la perspectiva del realismo, que ha sido clásica en la filosofía, siempre nos va a decir que nunca tendremos pleno conocimiento de las cosas. Y esa perspectiva filosófica la abrazó la física. Tal vez por eso tanta complicidad y complejidad entre la física y la filosofía. Pero la química también ha aleccionado a la filosofía de muchos modos, ¿no? A interesarse más por los aspectos peculiares, ¿no? Por las partes más pequeñas, por la singularidad de los fenómenos. En algún momento del texto dice algo que es importantísimo, ¿no? La química obedecería más bien a una metodología fenomenológica, ¿no? En el sentido filosófico de describir, pero no solo lo accidental, sino lo esencial. Entonces, bueno, y esto lleva a, sin duda, la perspectiva más trabajada en filosofía actualmente sobre la química, sobre los problemas ontológicos de la química, y que las autoras llaman el emergentismo, ¿no? Eso se puede estudiar mucho más con los trabajos de Ilya Prigogine, ¿no? Un gran químico también, filósofo, premio Nobel, ¿no? De química, maestro de Bernadette Van Zoot, poder entender esto del emergentismo en ese texto que recomiendo mucho, algún momento lo pueda leer, de las leyes del caos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, muy interesante. Concluiría yo retomando las palabras de Tomás, que al final la filosofía es inevitablemente lo que va a ayudarnos a tener claridad sobre los planteamientos más fundamentales de cualquier área de estudio, ¿no? O sea, la biología tarde o temprano tiene que llegar a un cuestionamiento muy profundo de qué es la vida, ¿no? ¿Qué es esa vida que estudia con sus propias categorías? Porque sin duda eh, posee un excedente, ¿no? ¿Qué es la materia? Que se lo preguntan muchas disciplinas, con particular interés la química, le asigna un estatuto de veracidad que otras ciencias tal vez desaprueban, pero la química lo requiere para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto filosóficamente es válido que los químicos asuman ese derecho, ¿no? Es un derecho propio de la disciplina, pero como siempre se mantiene en los límites de otras áreas, pues entonces hay que poder aclarar hasta, ha dicho Tomás, comprender a fondo cuál es el asunto eh, más filosófico de las ciencias, ¿no? Bueno, pues esta es una invitación para todas y todos de acercarse a la historia y la filosofía de la química. Creo que el texto cumple didácticamente la finalidad de que al término nos va mostrando de manera mucho más clara, más precisa, los problemas filosóficos de la química. Realmente es un éxito que eh, logremos llegar a la revisión total del texto. A veces no es posible, ¿no? Pero que incluso con las circunstancias que ahora tenemos, pues no hemos dejado de revisar el texto y que ustedes pues se han dado el tiempo también de comentarlo, de trabajarlo para sus productos de aprendizaje. Así que
pues de mi parte todo mi agradecimiento y reconocimiento a su dedicación. Muy agradecido con Tomás. Tomás ha estado trabajando en una de las secciones, así que bueno, puede que sea un poco sorpresivo para la otra sección, a quien también vamos a compartir este material, pero bueno, como pueden ver, Tomás está trabajando en esta investigación sobre filosofía de la ciencia, apoyando ya desde el año pasado con estos cursos, estas actividades, que me parece permite que haya un diálogo, ¿no? Mucho más, más libre, no más abierto, en donde no se escuche una sola lectura o interpretación, sino que acá entre todas y todos podamos construir el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco al profesor Tomás su participación. Ya después, un poquito más adelante, en el mes de mayo, vamos a escucharlo en las jornadas que estamos organizando y yo creo que ya podrán tener los compañeros, compañeras de la sección donde no ha estado colaborando también con la parte docente, sí vamos a poder escuchar ahí, como ha dicho ya, sus reflexiones en torno a esto que es la filosofía de la química. Y con los compañeros y compañeras que también pues está colaborando, mantenemos el mismo trabajo, ¿no? Hasta ahora pues lo estamos haciendo con esta dinámica y más adelante mandaremos indicaciones sobre la elaboración del proyecto de investigación. Por ahora, bueno, agradecemos su atención. Están invitadas, invitados a la relectura del capítulo de Lombardi. Creo que ustedes van a tener también una opinión muy clara al respecto, haciendo crítica, ¿no? Tomando puntos a favor, puntos que cuestionar, pues de eso va el análisis y la discusión de los textos, ¿no? Esa es la intención y el propósito de estos ejercicios. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Estamos en comunicación pronto, ¿no? Muchísimas gracias.